Esto me sucedió hace unos meses. Yo había ido a visitar a un primo mío, pues al parecer mi tía me había dicho que estaba un poco enfermo. Ese día yo les pedí permiso a mis padres y pues como se trataba de una visita a un familiar ellos no se negaron. La casa de mi primo estaba como 15 minutos caminando, pues él vivía en la colonia vecina de la cual yo vivía. Yo recuerdo que podía tomar un transporte el cual solo me cobraba 8 pesos, pero decidí caminar. Mientras yo iba en camino comenzó a caer una pequeña lluvia la cual era de esas que casi no mojaban. Yo iba caminando muy tranquilo por toda la orilla de la calle cuando en una casa yo escuché un sonido muy familiar, el cual yo ya lo había escuchado. Yo me quedé parado al lado de la ventana de la casa y me asomé por ahí. Yo me di cuenta que adentro había un niño que estaba jugando a Free Fire. Él estaba de espaldas y no se apreciaba ver si cara, pues en completamente oscuro. Yo me quedé viendo como él se hacía muchas kills. Lo raro que a cada rato él se metía al mar. Yo me quedé un poco confundido pensando que tal vez él sabía de algún bug y meterse al final del mar tal vez causaba más daño al disparar. Después de unos minutos me di cuenta que él había ganando la partida. En eso yo sentí que alguien me pasó a golpear la cabeza por la parte de atrás. Yo volteé y no vi nada. Cuando regresé la mirada una vez más para la parte de enfrente me di cuenta que aquel extraño niño ya no estaba en ese cuarto. Yo no podía creer y quise pensar que tal vez se dio cuenta que yo lo estaba viendo y se escondió. Pero por mi mente pasó un pensamiento extraño, pues a nadie le daría tiempo de esconderse en tan solo un segundo. Yo decidí mejor seguir caminando rumbo a casa de mi primo, pues la lluvia comenzaba a aumentar un poco. Cuando por fin llegué a su casa yo entré directo a donde él estaba Free Fire. Yo le pregunté que cómo seguía de salud, a lo que él me respondió que ya estaba mejor. Él me dijo que comenzáramos a jugar unas partidas de Free Fire. Yo saqué mi celular y vi que el juego ya no estaba en mi teléfono. Yo no recuerdo haberlo desinstalado, le dije. Él solo me quedó viendo y me dijo pues instálalo de nuevo. Yo lo volví a instalar una vez más y cuando la descarga terminó rápidamente volví a loguearme con mi cuenta de Facebook. El juego lo sentía un poco extraño, pero tal vez era porque a lo mejor mi configuración se había reseteado. Estuvimos jugando varias partidas en clásico para después jugar clasificatoria. Cuando comenzamos a jugar en clasificatoria, yo me molesté mucho pues a mi primo lo mataron justo cuando iba cayendo. Yo le dije que aplicaría un bug que yo había visto en internet. En eso se me vino a la mente lo que yo había visto unos minutos antes. Yo le comencé a platicar a él que mientras yo iba en camino rumbo a su casa vi en una ventana un bug, eso fue lo que yo pensaba. Él me comenzó a preguntar que cómo era. Yo no sabía cómo explicarle, pues simplemente se metía al mar y cuando disparaba causaba un daño muy fuerte. Él me dijo que lo intentara, pero pues al parecer a mí no me salía. Yo le dije a mi primo que mejor siguiéramos jugando hasta que nos aburriéramos, así lo hicimos hasta que me di cuenta que ya era un poco tarde. Yo me despedí de mis tíos y mi primo y le dije que tal vez mañana volvería a regresar. Yo me fui, pero en mi mente llevaba eso que yo había visto. Cuando volví a pasar en esa misma casa, me di cuenta que la casa estaba completamente abandonada. Yo me quedé parado y pensando que qué es lo que había pasado. Una vez más vi que la pequeña y sucia ventana estaba abierta. Yo me asomé y me di cuenta que adentro no había nada. En eso una señora que vivía frente a esa casa me dijo que qué es lo que hacía. Yo le pregunté que cómo. La señora muy confundida
ahora me pregunto que por qué preguntaba eso. Yo le dije que hace unas horas yo lo había visto jugar un juego el cual yo también jugaba. La señora me dijo que hace 2 meses aproximadamente el niño que vivía allá había fallecido y nadie supo el por qué. Yo no le dije nada y me fui. Cuando llegué a casa me fui directo a mi habitación y a seguir jugando Free Fire para tratar de olvidar eso que yo había visto. Cuando estaba jugando me entró una gran curiosidad de ir y meterme al mar para ver hasta dónde terminaba. No sé por qué, pero cada que yo iba en camino al mar los enemigos me mataban muy rápido. La gran ventaja es que todas las partidas las estaba jugando en clásico para no perder puntos. Mientras caminaba hacia el mar encontré un extraño objeto que Garena había agregado a Free Fire, el cual era de color rojo y se activaba al brincar de un lugar muy alto. Yo lo tomé y me subí en el techo de una de casa y comencé a brincar, y comencé a volar directo al mar. Yo estaba muy impresionado con eso, pues nunca me imaginé que algún día se podría volar dentro del juego. Cuando estaba a punto de llegar al final del mar, no sé cómo pasó, pero caí desde muy alto. Yo hice que mi personaje comenzara a nadar. En eso me di cuenta que yo ya había pasado el límite del mar. Yo vi como el juego se comenzó a poner muy diferente, pues el cielo se comenzó a poner de un color morado y el mar donde mi personaje iba nadando era de color rojo. Yo no sabía qué estaba pasando y quise pensar que tal vez el juego se había bugueado o algo así. En eso yo veo que a lo lejos se veía una isla. Yo comencé a nadar hasta por fin llegar. Cuando llegué yo vi que todo era completamente raro. Yo me comenzó a dar mucho miedo, pues era muy diferente. Yo quise apagar mi celular, pero simplemente los botones no respondían. Lo único que podría hacer era seguir jugando. En eso yo vi que eran la hora. Decidí seguir jugando, pues me daba mucho miedo y también curiosidad de qué es lo que estaba pasando. Cuando yo comencé a correr en la isla, vi que no era muy grande, pues a lo lejos solo se veía el mar. En eso yo vi que la sangre de mi personaje comenzó a disminuir. Yo volteo hacia atrás y veo unos personajes completamente extraños, pues eran personajes que nunca habían salido en Free Fire. Mi personaje comenzó a correr hasta llegar a una casa. La verdad yo estaba demasiado nervioso, pues no sabía qué es lo que pasaría si yo llegara a morir en el juego. Después de unos segundos comencé a explorar toda la isla y me di cuenta que había cuerpos tirados por todos lados, y las casas estaban con manchas de sangre y con palabras que decían que si yo moría en el juego también lo haría en la vida real. También vi que en ese lugar todas las armas eran completamente diferentes a las que estaban en el juego normal. Vi que en ese lugar podías recoger bazucas y armas de una potencia. Zona segura comenzó a cerrarse, pero era de color negro. Todo eso me comenzó a dar mucho miedo y no sabía qué era lo que yo tenía que hacer. Mientras yo jugaba y trataba de salir del juego, me di cuenta que de mi celular comenzaron a caer gotas de sangre, las cuales caían directo a mi rostro. Yo me paré rápidamente de mi cama y comencé a voltear mi celular con la pantalla hacia abajo. En eso me di cuenta que un chorro de sangre comenzó a salir de mi celular. Yo me paré muy asustado y vi que mi personaje comenzó a hacer unos movimientos muy extraños. Yo no sabía qué hacer y me comencé a arrepentir de lo que yo había hecho, y de tratar de intentar lo que ese extraño niño había hecho. Después de un rato vi que en la pantalla se pusieron unas extrañas letras chinas y otras en la parte de abajo, las cuales decían: has ganado la partida.
Yo me quedé viendo la pantalla de mi celular y me comenzó a dar mucho sueño, no sé, pero sentí como si o algo así, pues justo cuando la pantalla se puso de color verde yo me quedé completamente dormido. Después de unas 2 horas aproximadamente yo desperté y vi que mi personaje estaba en el mar, pero todo había vuelto a la normalidad. Yo decidí eliminar el juego de mi celular, pues temía a que me volviera a pasar lo mismo. Esa misma noche yo me fui a dormir con mis padres y les dije que yo había escuchado unos ruidos bajo mi cama. Cuando estaba durmiendo comencé a soñar que yo iba caminando por la misma calle de siempre y que volví a pasar por la misma casa que siempre veía, pero lo raro fue que en mi sueño ese niño, el cual ya había muerto en la vida real, me dijo: hiciste lo correcto por eliminar ese juego. Yo no lo hice y me pasó exactamente lo mismo que tú, solo que yo jamás volví a despertar. Yo pasé a brincar del susto y desperté muy asustado. Mis padres me preguntaron que qué fue lo yo había soñado, a lo que yo les respondí que solo fue un sueño extraño. Ha pasado un largo tiempo y esto solo se los cuento a ustedes, pues aún temo jugar Free Fire y volver a cruzar el mar, y que me vuelva a pasar lo mismo.